Hoy vamos a hablar sobre el plan de 11 años para la expansión y el mejoramiento de la educación primaria, que abarcó el periodo de 1959 a 1970. Antecedentes del plan de 11 años. Jaime Torres Bodet consideró que fue muy importante que se propusiera este tipo de transformaciones en el sector educativo, ya que nuestro país en ese tiempo estaba decayendo considerablemente la educación. El plan de 11 años se dio por la preocupación que surgió al ver las condiciones en que se encontraba la educación en México. ¿Qué fue? El Plan Nacional para la Expansión y Mejoramiento de la Educación Primaria en México fue un plan o una estrategia que busca la expansión de la cobertura educativa, así como atender el rezago educativo en la educación de maestros, adultos y niños en la primaria. El plan de 11 años consistió en formular un plan nacional para mejorar la educación primaria, el cual incorpora niños de edad de 6 a 14 años, implementando también la distribución de desayunos gratuitos para los que se encontraban desnutridos en colaboración con el Instituto de Protección a la Infancia y Voluntariado Nacional. De igual forma, también se distribuyeron libros de texto gratuitos con la finalidad de que la matrícula aumentara. De igual manera, se buscaba una mejor preparación para los maestros de nivel primaria. Esto llevó al incremento de plazas y edificios. Pero finalmente, lo más importante de este plan era aumentar el presupuesto educativo. El periodo en que se llevó a cabo este plan fue de 1959 a 1970, durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, y el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Como resultado, se editaron y distribuyeron libros de texto gratuitos para la educación primaria. Se incrementó la matrícula al 60%, se duplicó la educación preescolar, se reformaron planes y programas de estudios de educación primaria, secundaria y normal, y se alfabetizó en promedio a más de 1 millón de adultos anualmente. En muchas zonas rurales se atendía solo al 62% de la demanda. La campaña nacional de alfabetización de 1964 se crearon 2.547 plazas de promotores bilingües para atender a más de 76.000 indígenas, de manera que llegaran a dominar el español como su lengua original. Estuvieron ausentes las necesidades educativas de las personas con capacidades diferentes. No se logró resolver el problema de la educación primaria del país, tampoco a lo referido a la expansión. El pase automático de primaria. Los resultados positivos del plan de 11 años fueron nuevos planes de estudio. Para 1959 registraron un total de 34.591 escuelas. Para 1970 esa cantidad casi se duplicó. Lo mismo sucedió en el número de alumnos y maestros registrados en ese mismo lapso. Como parte del mismo plan, este mismo año también se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Uno de los cuestionamientos que también nos podemos hacer es ¿quién promovió este nuevo plan? Y tenemos la conclusión de que no solamente una persona pudo haber llevado a cabo este ejercicio, sino más bien un conjunto de estos. Uno, el principal desde nuestra perspectiva, fue el secretario de Educación de aquel entonces, que se llamaba Jaime Torres Bodet, junto con el presidente Adolfo López Mateos. Y el siguiente presidente también tuvo un gran protagonismo, el cual fue Gustavo Díaz Ordaz, con su secretario de Educación, Agustín Yáñez. Cada uno de ellos tenía un poder, como ya lo dije, socioeconómico, podríamos decirlo, y fueron indispensables. Cada uno tenía sus motivos para apoyarlo. Sin embargo, sin el apoyo de ellos, ni siquiera hubiera durado los 11 años que prometía durar este plan. Ahora, también lo apoyaron algunos maestros, como la maestra Marisela Olivera, maestra de ciencias, la cual mencionó que dentro de este plan era indispensable tener desayunos gratuitos para los alumnos, ya que llegaban desnutridos, llegaban a las clases sin un pan en el estómago. Entonces, ¿cómo querer aprender algo nuevo si no se tiene ni siquiera la energía para tener
una concentración de 10-20 minutos a la maestra o el maestro. Entonces, este plan también benefició en ese punto. Y muchos maestros, y yo creo que muchos padres de familia también lo apoyaron, tan solo por eso. Otro acontecimiento que estaba a la par del plan de 11 años era la aparición de los libros de texto gratuitos. Estos aparecieron gracias al presidente Adolfo López Mateos con la creación de una nueva institución llamada la Comisión Nacional de Textos Gratuitos, o en sus siglas CONALITEC. Esta institución estaba encargada de imprimir y llevar a todas las partes del país, a las partes más recónditas, más alejadas de la ciudad, estos libros. ¿Y qué tiene que ver esto con el plan de 11 años? Pues la verdad mucho. Si nos damos cuenta, al principio del video habíamos dicho que el plan originalmente se llamaba Plan de 11 años para la expansión y el mejoramiento de la educación. Entonces, de alguna manera cumplen con una parte constitucional la cual dice que la educación debe de ser gratuita, y cumplen. Y con este plan también cumplen en la parte que dice de expansión. Querían llevar la educación a todas las partes del país. Y un mejoramiento obviamente notable, pues de alguna manera podríamos decir que si estamos dando un libro gratuito a todos los jóvenes que antes no tenían, iban a mejorar. Ahora, esta institución al principio fue muy atacada por partes conservadoras, como fue la iglesia, diciéndoles que era anticonstitucional y antipedagógico, y que de alguna manera nos querían hacer un país comunista, lo cual fue de verdaderamente una falacia, pues lo que se quería era cumplir con la Constitución, con una obligación que tiene el gobierno con toda la ciudadanía. Y bueno, otra cosa que ocurrió es que esta institución lo que hizo también fue crear libros de texto, pero en braille, para las personas que no veían, que tenían ciertas enfermedades, que no eran capaces de leer pues un libro como el que aquí poseo, y pues eso les iba a facilitar un crecimiento, podríamos decirlo, positivo, mientras que el plan de 11 años tenía planeado que todas las personas con enfermedades, con ciertas discapacidades, se juntaran de manera momentánea con las personas de la tercera edad y se educaran con ellos. Como lo dije, era momentáneo. En un momento, cuando ya estuvieran en un nivel parecido a las personas que estaban en las primarias, se iban a volver a integrar. ¿Pero qué ocurría? Pues no había cupo suficiente, no había la expansión de la demanda lo suficientemente grande como para poder recibir a todas esas personas. Pues también debo de señalar que muchas personas estaban en las primarias después de los 15 años, pues ellas reprobaban. Esas personas eran rezagadas y las tenían ahí. ¿Y qué pasó después? Entró un nuevo presidente y modificó este plan de 11 años de alguna manera. Pues ahora que se creó el pase automático de primaria, no podían reprobar. Lo que quería el gobierno era sacar a esas personas que ya se les habían acumulado en las primarias para que ingresaran unas nuevas. No les importaban que si se llevaban los elementos necesarios para seguir en la secundaria, ni siquiera para poder defenderse en un entorno que pues a su edad deberían de tener esas habilidades. No, lo que se quería era tener más personas en las primarias que no estaban antes, y estar egresando y ingresando más personas. Esto de alguna manera es bastante negativa. Creo que a muchas personas aún en la actualidad les tocó esa parte. Yo creo que aún la siguen. No he preguntado ni no me he informado, pero creo que el pase mínimo que un estudiante de primaria puede tener es un 6. Pues lo sé de experiencia propia. Aún recuerdo que mis maestros de primaria me decían: aquí no reprobamos, con 6 pasan todos y no los podemos reprobar.
pasábamos a la secundaria y era a un sistema algo similar. Entonces eso ha trascendido, pero de manera negativa. ¿De qué nos sirve eso? ¿Somos para el gobierno algo cualitativo? ¿O somos personas? Un número en una lista. Y diciendo que el gobierno cumple porque aquí las personas van a la escuela, asisten y les damos libros gratuitos. Yo creo que de eso no se trata. A pesar de los múltiples esfuerzos de ambas estrategias, sus ideales jamás se complementaron, pues los cálculos de la probable población estudiantil para finales de este plan estaban muy por debajo de la realidad, lo que hizo que al final no se cubriera la demanda. ¿Qué fue? El Plan Nacional para la Expansión y Mejoramiento de la Educación Primaria en México. ¡No! Espérate, es que... Hola, hoy vamos a hablar sobre el plan de... No, otra vez. Jaime Torres Bodet consideró que fue importante... no, pero es que me faltó decir como... ¿Qué era esto? Antecedentes. ¿Vuelvo otra vez? Bodet fue Gustavo Díaz Ordaz con su correspondiente secretario de Educación, Gustavo... Los principales desarrollos... Otra vez porque volteaste mientras terminabas de hablar. En muchas zonas... Otra vez porque estabas volteando hacia arriba cuando empezaste a hablar. La campaña nacional... Otra vez.